Muy bien, ya está en nuestros estudios José Cingoni, el secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Bahía Blanca, para hablar del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, este documento que se presentó hace algunos días, que está en plena discusión con distintos organismos y actores locales, además de a nivel provincial, y en su momento tendrá que discutirlo también el Consejo Deliberante. José, muchas gracias por venir. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, a ver, es un documento de unas 350 páginas, hay cuestiones muy técnicas que a quienes no estamos en tema seguramente se nos escapan, pero hay otras cuestiones también vinculadas al funcionamiento de la ciudad, al diseño de nuestros barrios, de los espacios públicos, de las viviendas y demás que llaman la atención, además de ciertos cambios que ustedes han puesto énfasis en la presentación, por ejemplo, qué pasa con la inundación y cómo eso impacta en la planificación de la ciudad. Pero hay un punto que veía que ustedes hacían hincapié, digamos, o lo han mencionado, que es la reducción del suelo urbanizable, ¿no? Como un objetivo. ¿Eso por qué y cómo pretenden hacerlo? Bien, en realidad eso es algo que está en los diagnósticos de los últimos planes de la ciudad, por lo menos de los últimos 20 años. Ujú. Cuando algunos dicen está muy diagnosticada esta ciudad, justamente en estos planes se viene diciendo el fenómeno de expansión que está teniendo, que es inviable desde el punto de vista de los costos, ¿no? Una Ujú. ciudad que se extiende mucho es una ciudad mucho más cara para construir sus infraestructuras, pero también para mantenerlas. Por eso tiene que estar ajustado a la densidad. Cuando vos expandís a baja densidad, no hay quien la pague la ciudad, ¿no? Entonces, nosotros hoy, según el plan del 2018, la ciudad tiene la densidad más baja en toda su historia, más Ujú. baja que en 1859. Ajá. Ese mismo plan, en la parte de propuesta, habla de la necesidad de contraer la ciudad y comenzar a densificar las partes que tienen infraestructura. Entonces, está como muy claro el diagnóstico. Por supuesto, el trabajo que hace el CFI en estos años hace un énfasis muy grande en eso y también tiene una directriz específica sobre el tema de la necesidad de que ese tejido no siga expandiendo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay una medida muy fuerte donde estamos pasando parte del suelo urbano, es decir, el suelo que está dentro de la calificación de urbana, pero que no ha sido desarrollado, lo estamos pasando a lo que se llama complementario. Ujú. Y parte del complementario la estamos pasando al rural nuevamente. Estamos como yendo para atrás de lo que sería una expansión, por lo tanto estamos haciendo Ujú. una contracción en ese sentido, ¿no? En realidad fuimos muy cuidadosos porque lo que tomamos son los lugares donde no hay construcciones y no hay proyectos, ¿sí? Donde hay alguna idea de desarrollar, donde hay algún proyecto que está en gestión, obviamente lo respetamos Ujú. y lo trabajamos, lo analizamos primero, ¿no? Y lo respetamos, pero donde no hay nada, se contrajo. Ujú. Vos mencionabas recién área urbana, rural y complementario, digamos, a grandes rasgos son, bueno, lo urbano y lo rural, me imagino que es más fácil de comprender, lo complementario, qué significa y luego cómo eso se va desglosando también a través de zonas y zonas de uso específico, ¿no? Sí, una de las particularidades de las tres áreas tiene que ver con la densidad bruta, es Ujú. decir, el área urbana tiene máximo una densidad bruta de 150 habitantes por hectárea, el área complementaria de 30. Ujú. La otra diferencia importante es la exigencia de infraestructuras. En la complementaria hay infraestructuras que pueden no exigirse, como la red de agua corriente, con lo cual tiene que ir por código de aguas. Y también las infraestructuras viales en la complementaria son progresivas. Ujú. Por supuesto, cambia la superficie de lote mínimo, los indicadores de potencial de construcción son más bajos que en el área urbana, pero eso, por ejemplo, en algunas tierras entendíamos que era favorable ir para atrás Ujú. bueno, y por otro lado sí también marcar ese nuevo cinturón rural
donde ahí también aparece algo que es una novedad para la ciudad, no para otras ciudades, pero que es una zona de protección ambiental en el borde de la ciudad en la cual no se puede aplicar ningún tipo de agroquímicos y que esa zona además incluye un cordón antifuego, ¿no? ¿Qué distancias o qué dimensiones tiene esa zona, por ejemplo? Para la aplicación terrestre, o sea, vía mosquito 400 metros y para la aérea 1000 metros. Y el cordón antifuego es un decapado del suelo de unos 20 metros de ancho. ¿Y ahí te produce algún roce con el sector inmobiliario? Imagino que tiene en vista algún sector en particular. A ver, esto es una exigencia, donde la ciudad está materializada, es una exigencia para el campo. Si eso expandiera, el cordón antifuego va a quedar dentro de la expansión. El uso de los agroquímicos siempre va a ser para el lado de lo rural, ¿no? Bueno, hay varios aspectos que hacen hincapié en la cuestión ambiental, ¿no? Desde la infraestructura pensada post-inundación o previamente desde lo hidráulico. Aparece ahí este concepto del factor de impermeabilización del suelo y el coeficiente de absorción. ¿Cómo funciona? Bien, en realidad ahora optamos por uno. Viste que este es un proceso en el cual abrimos la participación, pero también seguimos con una ida y vuelta con la provincia. Nos inclinamos por el factor de impermeabilización del suelo, es mucho más simple, más tajante, es blanco-negro, o sea, te define lo que tiene algún grado de impermeabilización, como una baldosa, más allá de la porosidad que pueda tener, de lo que es permeabilidad. Entonces, un factor de impermeabilización del suelo, supongamos en un terreno que esté en la periferia, que puede estar en el 50% del suelo, quiere decir que podrá construir, podrá hacer vereda, podrá hacer pileta dentro de ese 50% del suelo. El otro 50% tiene que ser totalmente permeable. Esa relación cambia en el centro y en el área central. Lo que está materializado, por supuesto, pero si hay una renovación de una parcela, como puede ser una demolición y una construcción nueva, entonces ahí sí tiene que aplicar, es un 20% de suelo permeable o la compensación con cisternas de aguante de agua de lluvia o con techos verdes. ¿Hay medidas particulares en aquellas zonas que fueron más afectadas por la inundación? Sí, ahí provincia ha avanzado mucho con lo que es el plan de peligrosidad de inundación. En realidad han hecho un estudio que es muy caro, muy costoso para nosotros. Se ha hecho en Bahía, que son los relevamientos fotogramétricos. Hasta el año 2000 esta ciudad los hacía. Después se dejó de invertir en ese tipo de tecnología. Hoy la tecnología ha avanzado muchísimo, tiene un nivel de precisión altísimo y de esa manera se hizo un estudio muy preciso, no con drones, sino con unas máquinas más grandes, más tipo helicópteros, que sacan unas fotos que pueden perforar la masa verde también, entonces poder tener una muy buen registro de lo que es el perfil del terreno. Con eso se hizo el modelado de todo lo que es Bahía Blanca, Ingeniero Guay, con otro equipo se está haciendo Serri. Ese modelado permite simular lo que es una inundación. Entonces también se hizo todo el estudio de pluviales. Hoy se está trabajando en cómo vincular cada boca de tormenta con lo superficial para ver cómo drena esa agua. Y a partir de ahí entendemos que para octubre tendremos un plano de peligrosidad. Eso va a marcar para determinadas situaciones, no hace falta que se calcule una lluvia tan extrema como la que hemos tenido, pero sí lluvias muy fuertes. ¿Qué nivel de peligrosidad tiene sobre cada parte o cada terreno de la ciudad? Eso se clasifica en 4, leve, medio, grave y muy grave. Si la situación fuera grave o muy grave, se disparan algunas condiciones especiales, ¿no? Por ejemplo, el no poder tener actividades en un subsuelo, ni siquiera cocheras, tener que resolverlo de otra manera, tener
la obligación de construir una planta alta, al menos un ambiente con una escalera interna. Bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver, bueno, con que ese suelo esté afectado por esa peligrosidad en un X porcentaje, ¿no? Claro. Esto siempre pensando en obra nueva, ¿afecta de alguna manera a las viviendas de ese sector o No, la a lo que está infraestructura que sea? construido no. Lo que sí está bueno, que es una información que va a ser pública, Ujú. entonces que cada persona puede estar notificándose de la situación y poder tomar las medidas de precaución necesarias. Ujú. Y, por ejemplo, en aquellos sectores de menos recursos o vulnerables que seguramente queden comprendidos en ese mapa porque ya originalmente se conocían que eran tierras inundables, no sé, pienso en el sur de la ciudad y demás, ahí, ¿cómo se interviene cuando eso te aparezca en rojo? A ver, cuando, insisto, cuando los hechos están, que son anteriores a la norma, se podrán llevar acciones de prevención, ¿sí? Lugares de evacuación, por ejemplo. Ujú. Sí, ya eso se está trabajando, ¿no? No se necesita, digamos, lo que nos pasó, no da un primer mapa Ujú. en la cual, digamos, con el cual manejarnos, ¿no? Pero sí se están definiendo áreas de reserva en algunos lados, Ingeniero Guay, por ejemplo, para que no se urbanicen, ni Ujú. formal ni informalmente, ¿no? Ajá. El otro día estuvo Facundo Damiani y dejó algunos ejes presentados de lo que hace a Hábitat Social y hay, bueno, varios aspectos vinculados a esta cuestión, como veía prioridad de inversión en barrios populares o un diagnóstico que habla del déficit cualitativo, ¿no? En materia habitacional. ¿Qué otros puntos vos destacarías que tienen que ver con poder modificar esa realidad? A ver, no es tanto mi área, pero Ujú. el déficit cualitativo es clave en, digamos, en los déficits de viviendas que tiene una ciudad, porque generalmente de cada 4 viviendas deficitarias, 3 son de déficit cualitativo. Ujú. Es mucho más posible para el municipio, para cualquier municipio, abordar un déficit cualitativo desde el punto de vista económico que uno nuevo. Hacer una casa nueva cuesta mucha plata. Sí es más complejo por ahí desde la implementación. Ahora, yo que he trabajado en muchas ciudades y que he trabajado en esta ciudad Ujú. en otras gestiones, te puedo asegurar que lo que se está haciendo hoy en déficit cualitativo es excelente. Es decir, el nivel de llegada que el gobierno está teniendo y a la cantidad de viviendas que se está llegando no es común. Ujú. De hecho, se está tomando como una experiencia ejemplar para poder transmitir, ¿no? Ujú. Hay en ese sentido la creación de un programa municipal de inmuebles, Banco Municipal de Inmuebles. Eso, bueno, va a lo mismo, digo, capaz que te excede, pero... No, O no. eso sí me toca. Bueno, desarrolle. En realidad eso es una parte que está en la ley. Nosotros Ujú. todo lo que esté en normativa provincial que Que es ley de haga al hábitat. código lo tengo que bajar, Ujú. ¿sí? Lo tenemos que bajar. Sí, y de hecho están ordenanzas, no solo ley de hábitat, sino también la 8912 también lo Ujú. tiene. ¿Qué le estamos dando de novedoso? Primero, un mecanismo de análisis y de planificación sobre el suelo que tiene el municipio. El municipio tiene fundamentalmente suelo de reserva para espacio verde o para equipamiento comunitario. Ujú. Muchas veces ni se sabe qué es lo que se tiene y muchas veces se lo ha entregado voluntariamente a organizaciones sin tener una previa planificación del destino, ¿no? El Ujú. destino que dice la ley es fundamentalmente público y prioritariamente salud, educación y seguridad, ¿sí? Eh, entonces, ese mecanismo de análisis dentro del municipio me parece que es una de las cuestiones más importantes. Por otro lado, también se está incorporando como materia de análisis dentro de ese banco de inmuebles, no solo lo que está, sino aquellos inmuebles que tienen deuda, que Ajá. son factibles de llevar adelante procesos de prescripción adquisitiva, de herencia vacante, de convenios urbanísticos,
y también la tierra que a futuro se puede ceder, ¿no? Es decir, vos tenés macizos hoy que por ahí el propietario no está desarrollando, pero en el momento que se desarrollen, tiene que ceder. Entonces, ese registro, si nosotros tenemos alguna necesidad en ese barrio, nos da la posibilidad de sentarnos con el propietario y ver qué convenio se puede hacer para anticipar la cesión, la cesión de suelo, ¿no? Pensá que estas cuestiones no solamente son importantes para una buena planificación, sino para el día a día de muchos vecinos que tienen al lado de su casa un terreno que es municipal, que termina siendo baldío, que termina teniendo el riesgo de que tenga un mal uso. Entonces, también saber qué es lo que necesitas es la forma de definir qué es lo que no necesitas para que ese suelo lo puedas movilizar. Obviamente la única manera es canjeando un suelo de equipamiento por otro suelo de equipamiento. Pero liberando algo que está en un lugar que no vas a usar por comprometiendo algo en un lugar que sí lo vas a usar, ¿no? Esto desde el punto de vista urbano y social me parece una de las cosas más importantes que tiene el código. Están escuchando a José Cingoni, secretario de Planeamiento, y en ese sentido, digamos, tiene mucho que ver con la gestión eso, con recursos, con la cuestión normativa que frenaba, no sé, posibilidad de resolver desde vivienda vacía o esto que vos contás de los baldíos o edificios que quedaron a medio construir. Sí. A ver, dentro de ese mismo capítulo está lo de edificación necesaria. Y con esto que decís, esto es norma, pero después está la gestión. Es claro, decir, hay muchas cosas que uno la ve y es súper interesante. Ahora, ¿cómo claro, lo van a hacer? O sea, una cosa es construir el auto y otra es pilotearlo. Sí. Claro. Esta máquina la tenés que hacer andar. En ese sentido, por ejemplo, en edificación necesaria es un artículo tanto del decreto ley 8912, que es del año 77, como de la ley de hábitat, que es la 14449, que nos permite identificar aquellos terrenos baldíos, obras paralizadas y obras que no se están usando, que necesitan de alguna acción para habilitarse, para poder tener una política diferente, comenzando por una presión tributaria diferencial y pudiendo llegar hasta un nivel de expropiación, ¿no? Nosotros estamos construyendo un plano de uso real del suelo donde identificamos y vamos fichando cada uno de estos inmuebles. Estamos trabajando la parte más densa de la ciudad, microcentro y macrocentro para el lado del Parque de Mayo. Hoy en todo ese cuadrante ya tenemos 300 propiedades identificadas. Así que lo que dice el código es delimita zonas. Una es la del macrocentro, en la cual se aplica esta norma. Y bueno, a partir de ahí se disparan estos procesos, pero ya la construcción de la información la tenemos bastante avanzada, ¿no? ¿Qué implica esto de las zonas de uso específico? Hay varios vinculados al ferrocarril, no sé, en White, Cerri, Villarrosas lo miran con ciertas particularidades. ¿Por qué? ¿Cómo es? No, las zonas de uso específico es muy tradicional en este tipo de herramientas. Son muy necesarias porque tienen características diferentes. Cuando vos das un potencial de construcción, ese potencial de construcción está vinculado a una demanda, no sé, departamento, comercio, lo que fuera, que desplaza a otro tipo de usos, ¿no? Entonces, cuando vos definís un uso específico, justamente lo que haces es que eso no entre o entre con cierta medida, ¿no? También permite digamos la identificación clara de la prioridad de la zona. Por ejemplo, el hospital municipal hoy en el código actual está dentro de una zona residencial, pero por su tamaño y su función tiene particularidades que no son las de una zona residencial común. Entonces, definirlo como de una zona de uso específico o un distrito, depende de la figura, usamos una o dos o la otra, lo que hace es que vos le dé los indicadores necesarios para que el hospital municipal pueda funcionar de la mejor manera. Hoy de repente tiene
complejidades que hacen a circulaciones, incluyendo el proyecto de un helipuerto, ¿sí? Que no sería posible de erradicar en una zona residencial, ¿no? Bueno, y esto te pasa con la planta potabilizadora, y de repente aparecen algunas situaciones más especiales, como pueden ser el área del Mercado Victoria, el área de la estación del Ferrocarril Sur, bueno, tenés que definir incluso qué pasa en el cambio de lógica de esos espacios, ¿no? Si el Mercado Victoria sigue siendo, digamos, ese lugar de principio del siglo XX o muta a otra cosa, ¿no? Claro, bueno, eso va de la mano también con otro de los capítulos que tiene que ver con la protección del patrimonio cultural y natural, donde hay muchos temas, pero en el que hace al cultural tangible en Taicleve se van cruzando, ¿no? Esto como decís, Estación Sud o algunos otros ejemplos. Ahí es relictos patrimoniales el término que utilizan. Sí, porque, a ver, es importante en una norma jurídica no entrar con definiciones que se contradigan, ¿no? Entonces, la ley 89.12 es muy clara en la clasificación del suelo en áreas, zonas y distritos, con lo cual o asimilás la cuestión patrimonial a una de esas, o trabajamos con otras diferentes. Cuando vos tenés una zona homogénea que sea histórica, está muy bien utilizar ese término. Nosotros generalmente lo que tenemos es un patrimonio que aparece disperso, no de manzanas, sino que vas a tener, no sé, en White, un patrimonio vinculado al puerto, pero que tiene una arquitectura doméstica importante. Entonces ves edificios que tienen distintas funciones, pero que en la heterogeneidad, digamos, representan un universo específico, ¿no? Y eso está salpicado con otras construcciones. Entonces, el relicto sería como aquel área identificada por individuos de una misma especie. Es un término que se usa en la biología y que se usa en lo jurídico. Se adapta muy bien porque puede cambiar en función de que desaparezca alguno de esos individuos. Y bueno, por eso estamos usando ese término. ¿Y eso es algo que ya está diseñado? Por ejemplo, no sé, el caso de Estación Sud, digamos, ¿qué hacer, cómo actuar, ya está determinado o se trabaja específicamente a futuro como un anexo? Digamos? Bueno, el código tiene muchas cosas que por ahí hay que trabajar a futuro, pero hay otras como la que te contaba de edificación necesaria, como esta de patrimonio, que ya las tenemos. Los relictos están definidos, el nuevo inventario, las fichas técnicas, nos falta completar alguna información, pero está básicamente todo lo que se está reglamentando metodológicamente en el código. Esa documentación ya la tenemos. Una vez que el código se apruebe, es un decreto para poner en vigencia este nuevo inventario. El inventario actual es del año 92. Nunca se había trabajado ni siquiera en una sola ficha. Sí hubo declaratorias nuevas, unas 50 propiedades se han incorporado, algunas con algún déficit técnico en la identificación. Estamos completando todo eso, estamos avanzando sobre una lista de unas 50 propiedades más para identificar, así que ese sí es un trabajo que ya veníamos haciendo y que, como te digo, ya está listo. Lo que se incorpora en ese capítulo también son algunas disposiciones urbanísticas interesantes, solo para puntear algunas. Modela los linderos a las obras patrimoniales. El caso más emblemático quizás es el edificio en torre al lado de la catedral, que superan altura, avanza, etcétera. Bueno, hoy tendría que tener algunos gestos como no avanzar del plano de fachada, tener que retirarse unos metros, o sea, buscar, no impedir de repente una edificación, pero tener que moderar un poco el enlace con el edificio histórico. Lo mismo también hay disposiciones especiales para cuando se monta un edificio sobre el otro, y ese es un edificio patrimonial. Hay cuestiones también de arqueología
y en eso por ahí una de las novedades es que un edificio, ¿viste? Nosotros tratamos de bajar, estamos obligados a bajar todo lo que es legislación nacional que aplique sobre la ciudad, nacional y provincial, al código, ¿no? Sí. Entonces, la Ley Nacional de Arqueología habla que toda pieza de más de 100 años queda naturalmente protegida por la ley. Ese se te va corriendo el horizonte, nosotros estamos por cumplir 200 años, entonces hay un montón de edificios que están construidos, que pertenecen a esa serie de más de 100 años, y el fenómeno que se da acá, que mientras eso está vinculado al suelo, es una obra patrimonial con sus beneficios y sus obligaciones, pero en el caso de que existe una demolición, al desprender el material del suelo, se convierten en una pieza arqueológica. Y básicamente lo que la ley nacional dice es la imposibilidad de comercializar una pieza arqueológica. Me perdí. ¿Desprender del suelo que un edificio? Sí, una demolición. Y que los escombros son arqueológicos, ¿no? Sí, lo que pasa que no siempre son escombros. La estación noroeste, por ejemplo. Bueno, ahí entra una calificación de qué puede ser patrimonial o no. ¿Sí? Entonces, no es que te quedas con los escombros, sino que hay un análisis previo para determinar si alguna de las piezas de la construcción son valiosas desde lo patrimonial. Bueno, otro que se me ocurre, McDonald's. Por ejemplo, ¿sí? Traten de no resolverlo de la misma manera. Claro, pero ahí de repente digamos, la demolición no es que esto afecta a la demolición, sí afecta la comercialización de parte de lo que vas a demoler, ¿no? Un caso, no sé si te acordás, las famosas tortugas de calle Donado, de la casa Olasiregui, terminaron en el patio de una casa, ¿no? Cuando de repente es un emblema por ahí de una casa que desaparece. Entonces, la verdad que es interesante como herramienta, una para controlar ciertas demoliciones, donde a veces lo que se pretende es demoler para quedar con el resto de una demolición, pero en el caso de que esa demolición se pueda estar dando, la posibilidad de preservar algunos de los elementos constructivos que pueden ser significativos para el patrimonio de la ciudad. En realidad lo primero que puede hacer el propietario es utilizarlo para su propio bien, digamos. No es que confiscas absolutamente nada, es decir, lo que se busca es que salga del circuito de comercialización, que es lo que dice la ley, ¿no? Respecto de los grandes edificios del centro que están en estado de abandono, más allá del, no sé, la aduana ahora está en obra o el ex-AFIP, pero pienso también en altos de Soler y Alsina o Chiclana y O'Higgins. ¿Qué se hace con eso? Bien, ahí también hay novedades interesantes porque, en primer lugar, es parte de un diagnóstico la cantidad de edificios vacíos, pero fundamentalmente recuperables. Entonces vos ahí tenés un pasivo económico que es fantástico porque está bien ubicado, porque tenés construido, etcétera, pero no se lo pone en servicio. Y una de las cuestiones que no se lo pone en servicio es porque el uso que se le puede dar es limitado. Nosotros, edificios como el que decís, las plantas altas de lo que era el Hotel Muniz, la esquina de O'Higgins y Chiclana, que hay varios identificados en ese sentido, no le estamos obligando a cumplir con la cuota de cochera, justamente para permitir que se puedan, renovar como departamentos pequeños, ¿no? También en edificios históricos de valor patrimonial, la identificación de los valores patrimoniales tiene 5 grados. Aquellos que son de grado 3, 4 y 5, por ejemplo, algunos que mencionaste, esos pueden hacer una transferencia de su potencial constructivo a una parcela receptora que puede aumentar su capacidad de edificabilidad. Entonces, ese beneficio, que es un beneficio económico, que no nos metemos porque es entre particulares, sí lo definimos cuantitativamente
y sí en el destino que tiene que ser la restauración del edificio patrimonial, ¿no? Ajá. Ese O sea, restauro ese y tengo algún beneficio en otra parcela. En otra parcela podés sacar 2 pisos más de Ajá. altura, 4 departamentos más, etcétera. Ujú. Siempre dentro de los límites que marca la ley, Que, ¿no? por ejemplo, no condicione, no sé, problemas de servicios No, en no, ese no, otro no, no. lugar. No, no porque, a ver, hay topes, hoy no se están manejando así, ¿sí? Pero hay topes que te marca la ley de densidad y nunca un beneficio puede ir por sobre ese tope. Nunca la norma puede ir por sobre ese tope. Entonces, ese tipo de mecanismos ayudan a poder rescatar edificios. Yo creo que eso va a andar bien. Ujú. La medida que mantengamos un poco el equilibrio entre los edificios emisores y las zonas receptoras, pero es algo que en otros países funcionó muy bien. Nosotros, paradójicamente, eso lo tenemos en una ordenanza de los años 80 del por entonces concejal Boscov, que la verdad es maravilloso que alguien en esa época haya escrito eso, aunque está solo la mitad, ¿no? La posibilidad de emitir esas suertes de bonos, ¿no? Lo importante ahora es que estamos completando el mecanismo, definiendo dónde se puede recibir el beneficio y cómo es la compensación con obra que hay que hacer, ¿no? Y lo que decías de edificios que se montan sobre otros, por ejemplo, es el caso de Brown y Colón, ese proyecto que quedó frustrado del viejo Ocean. Sí, podría ser, ¿Y eso que podría el ser. código hoy lo resuelve? El código te va a marcar algunos límites, como por ejemplo lo que te tenés que retirar del plano de fachada, Ujú. y después la norma te va a decir el potencial que tenés para construir. Pero sí, busca establecer alguna morfología que limite justamente el primer plano, el segundo plano respecto de la fachada y la altura respecto del volumen de fachada que tenga, ¿no? Ujú. Es como una José, proporción, ¿no? bien, ¿hay alguna mención respecto a las cuestiones más ambientales dentro de esto de protección de patrimonio en lo natural? Bueno, ahí entra desde todo un apartado vinculado a residuos hasta lo que son los pasivos ambientales, evaluaciones de impacto ambiental. ¿Para qué? Hay otro, no acá, pero en otro lado, hablan del impacto social también, ¿no? Sí, a ver, 2 cosas. En la parte ambiental nosotros tenemos una legislación muy rica, pero a nivel de lo que nos exige provincia tenemos que tener identificadas todos esos puntos en el capítulo ambiental. Por eso básicamente lo que hacemos es remitimos algunas ordenanzas. Sí sumamos lo de pasivos ambientales, que no está en la normativa local, pero sí en la provincial. Entonces ahí identificamos algunas cuestiones que tenemos que hacer, que nos anticipa lo que puede seguir después a nivel provincia. Estamos sumando algo interesante, que es la trazabilidad de los desechos de construcción. Ujú. Es decir, hoy quien hace un edificio y tiene que hacer una demolición, tiene que dar cuenta de quién le va a mover los residuos y cómo llegan a la disposición final que sea correcta. Esto tiene que ver con que tenemos una suerte de lugares que terminan siendo basurales clandestinos, donde se tiran cualquier cosa. Entonces, ahora va a estar vinculado ese proceso a la obra, ¿no? Y después me decías respecto de las evaluaciones de impacto. Ahí hay un cambio interesante porque todos los edificios, pero clasificados en función de sus usos, van a organizarse en 3 tipos de tamaño, ¿no? Ujú. El pequeño tamaño, el mediano y el grande. Los que son de pequeño tamaño no tienen ningún requerimiento extraordinario, mientras que los que son de tamaño medio, esto cambia para los usos, no es lo mismo un tamaño medio de una casa que de un supermercado o de una Ujú. industria. El que es tamaño medio va a tener que presentar una evaluación de impacto urbanístico que habla de determinados impactos, como el tema de tránsito, como el tema de Ujú. forestación, de morfologías, etcétera. Y cuando hablamos de un impacto grande, estamos hablando de una evaluación de impacto ambiental que es más importante y más integral, ¿no? Y la evaluación de impacto social es una evaluación que nosotros como autoridad de aplicación la podemos exigir en función del tipo de proyecto
que se presente. Esto viene a reemplazar a lo que hoy funciona como tabla de grado de molestias. Esa tabla deja de existir y se cambia por un sistema de estas características, donde, como te digo, todo lo que esté dentro de un primer escalón de superficies no va a tener ninguna exigencia, ¿no? Y va a facilitar mucho los procedimientos. ¿Qué instancias de participación comunitaria, de organizaciones, de vecinos hay en la discusión y que habilita también el código después para este tipo de situaciones o intervenciones? Bien, todo cambio normativo exige un proceso de participación. Sin embargo, en la legislación vigente, la única forma que existe es la de la audiencia pública. Y la audiencia pública, para los que hacemos planificación y participación hace mucho, es como la forma menos deseada, porque no es conducente, ¿viste? Es decir, si tuviéramos que cumplir con la participación en un código como este, fijamos un día, 2 o 3 de audiencia pública, y es básicamente poner un par de funcionarios, los que estemos en la secretaría, al frente y darle un micrófono a todos los que se anoten. Y esos 3 minutos, 5 minutos que puede tener el vecino, el inversor, el colegio profesional, se reduce a eso. No hay más y no hay posibilidad de que eso sea vinculante. Entonces, cumplís con lo que dice la ley, pero la verdad que no le aporta nada al proceso, ¿no? Entonces, el capítulo ese va dando distintas formas que se pueden tomar, que pueden ser garantía de un proceso de participación. Y en los hechos, lo que nosotros estamos haciendo también es algo que no es muy común, que es difundir sin ningún requerimiento lo que es la versión de proyecto de código. Es decir, no te lo tiene que pedir un colegio profesional que sea, puede circular y circula sin problema. Y estar abiertos a toda reunión, charla, presentación que se quiera, ¿no? Hoy, esta semana, estamos terminando la presentación inicial en los 4 colegios profesionales de arquitectura, ingeniería, técnicos y agrimensores, en el Consejo del Ambiente y en el Consejo del Hábitat Social, pero paralelamente vamos teniendo reuniones internas dentro del municipio porque impacta mucho en la gestión, pero también externas con otros grupos, con gente que quiere saber de qué se trata tal o cual aplicación, en fin. Estamos como muy activos con todo eso mientras vamos haciendo las últimas observaciones que nos ha hecho provincia, las consultas que por ahí nos hace la gente, las que podemos resolver nosotros, las que no las vamos consultando también con provincia. Así que agosto y septiembre van a ser fuertes en materia de participación y después queda un poco la discusión más política dentro del Consejo, ¿no? Bien. 2 últimas cuestiones. Una, Plaza del Sol, eso es por extra código, ¿no? Porque ya está tramitándose. Ahí, bueno, hemos conversado también con la asamblea o el colectivo de vecinos y vecinas que muestran preocupación, que compartimos además con la reforma que se va a hacer allí, y sobre todo con el espacio verde. Ustedes plantean ahí una intervención. La imagen da como un cambio importante y ponen en duda esto de que realmente no se toquen los árboles y se pueda preservar. ¿Cómo lo...? A ver, yo me he reunido un par de veces con ellas. También, digamos, hemos trabajado esas inquietudes con el arquitecto Bruno Marcolini, que es el subsecretario de Espacios Públicos. Hay cosas que podemos sumar, que tranquilamente podemos estar ajustando el proyecto. El proyecto tiene que ser de cambio, eso no quiere decir que haya que tirar todo, sí, ni mucho menos. Yo digo, hay como opuestos en el tema de la Plaza del Sol, ¿no? Tenés los que no quieren que se toque nada y tenés los que la quieren levantar y hacer un estacionamiento subterráneo. Sí. Bueno, la propuesta no va ni con uno ni con otro. Sí, hay una propuesta de renovación, el espacio
necesita, requiere, merece una renovación. Esa renovación tiene que tener cuidados respecto del patrimonio forestal y respecto del patrimonio histórico. Y en el proyecto los edificios, los árboles identificados que estén bien y que sean de tamaño están quedando en su nivel, o sea, la plaza va a llegar a ese nivel de altura. No lo va a hacer con escalones, lo va a hacer con pendientes más suaves, tiene otro tipo de tratamiento. La superficie verde, es cierto lo que decís del render, por ahí no es la mejor de las imágenes, pero o de los ángulos, ¿sí? Pero la superficie verde en los planos de planta es superior a lo que hoy está y puede crecer más. Eso también es parte del análisis que entiendo que Bruno ya está trabajando. Lo mismo respecto del llamado anfiteatro. Sí, ¿Se mantiene? Sí, de hecho en el proyecto se mantiene una partecita como es el original o el actual, pero estábamos reviendo para que sea todo, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos algunos ajustes de plano que por ahí hay que hacer, que bueno, no es tan... pero bueno, es trabajo nuestro, ¿no? Bueno, y lo último que es una como pregunta, una inquietud que un par de oyentes nos comentaban ayer cuando comentamos que veníamos. Dicen, no sé si es específicamente lo tuyo, porque es algo por tal vez más momentáneo, un puente peatonal en Vieites y Avenida La Plata, aunque sea provisorio para los peatones, cruzar por el puente de autos está siendo muy peligroso, además de recibir groserías de algunos conductores. Ahí por Vieites hay doble mano y se dobla también hacia dos manos perpendiculares. Después, continuando por Vieites hacia la cooperativa, al 2100, hay un cruce tremendamente peligroso y hecho sin sentido. Esto data de años atrás. Se necesitan varios pares de ojos, ya que los autos vienen de varios puntos, ¿no? Y bueno, y hay muchos accidentes que se reiteran y demás. Sí, a ver, la Secretaría de Obras es la que está trabajando justamente con esas obras. Si querés después pasame el mensaje y lo hablo con Trankels. A ver, se está trabajando en una reconstrucción del canal Maldonado que es integral. Esto marca una diferencia enorme con lo que teníamos, es decir, no se está restituyendo lo que teníamos, sino que se está haciendo un trabajo. ¿Qué quiere decir de manera integral? El Canal Maldonado es una obra que cambia todo el sector, pero que después, por muchos años, se van construyendo de a pedacitos, un caño más que va, una pasarela más, algún puente más, sí, pero todo de a uno, ¿no? Es como tener una gran herida e ir suturando medio con lo que podés. La inundación genera un daño muy importante, pero genera la oportunidad de hacer todo eso de una y bien, ¿sí? Entonces, hoy se están construyendo más puentes y sobre todo el tema de los conductos que van a ir pasando. Tenemos que tener un poco de paciencia en cómo se van desarrollando ¿Eso qué plazo tiene? esas obras. El canal, si no me equivoco, es una obra de 3 años. ¿Sí? Es interesante la rapidez en la que se licita, se proyecta, se licita y se empieza la obra. Pasa que ahí tenés las dos dimensiones. Vos lo ves como funcionario de lo rápido, No, seguramente. no, Pero el vecino. No, yo lo veo como alguien de la construcción, ¿no? Si vos vas a construir una casa, te lleva a otros tiempos. ¿cuánto te lleva a hacer el proyecto? Tener los planos aprobados en el municipio, Claro. cotizada, empezada, ni te cuento un edificio de 10 pisos, ¿sí? ¿Cuánto te lleva hacer el proyecto, tener las factibilidades, presentar el proyecto, aprobarlo, empezar con la obra? Y acá estás hablando de una obra muchísimo más compleja, ¿sí? Así que nada, lo que importante es que no se detenga o sea, que este ritmo con el que empezó continúe. Después sí, en el momento todo lo que sean paliativos, por eso te decía del mensaje, lo voy a acercar, todo lo que sean medidas de mitigación en el mientras tanto se podrán hacer, pero tenemos que tener también un poco en claro que es una obra verdaderamente significativa para que estas dos partes de la ciudad queden mucho mejor vinculadas, ¿no?
José, muchísimas gracias por este rato. Bueno, seguiremos seguramente conversando también con otras voces en torno al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial. Gracias por venir. No, muchas gracias. José Cingoni, lo escuchaste en FM de la Calle.